los teólogos que pertenecían a la Santa Iglesia empiezan a tomar ideas de estos filósofos, pero estos filósofos resulta que no son católicos. Pero esas ideas estaban muy de moda, sobre todo la primera mitad del siglo XX, ya desde incluso finales del XIX, como dijimos. ¿Y qué es lo radicalmente distinto? Por ejemplo, vamos a poner, vamos a hacer un ejercicio aquí. Visión católica. Conceptos de la visión católica. ¿Cómo un católico ve el mundo? Revelación trascendente. Es decir, la revelación, como dijimos, viene desde arriba, viene desde el cielo. Y desde que Dios se revela, o por ejemplo desde Abraham, o cuando dijimos se habla a través de la zarza ardiente, le habla a Moisés, cuando le habla a los profetas, cuando Dios habla mientras nuestro Señor Jesucristo es bautizado por Juan Bautista, cuando Dios habla cuando en la transfiguración de nuestro Señor, cuando en el monte Tabor brilla y dice, he aquí mi hijo muy amado, escuchadle. La revelación viene desde arriba e irrumpe. La revelación trascendente es sobrenatural. Y rompe lo histórico. Por lo tanto, no es propio de la historia. La revelación no es histórica en el sentido de que no es algo esencial a la historia, pero sí ocurre en la historia. Es decir, atraviesa y marca un punto en la historia. No solo uno, muchos puntos. Y el más relevante de ellos es lo que se llama la plenitud de los tiempos, que es la Santa Cruz, el Calvario. Cuando nuestro Señor dice, cuando yo sea alzado, todo será traído hacia mí. Y Él estando como Cordero de Dios, dando su sangre preciosa, cargando sobre sí los pecados del mundo, marca ahí el punto más alto de la historia de la humanidad. Es lo más grande que se ha vivido jamás. Tanto así, como he dicho otras veces, que parte el espacio-tiempo antes de Cristo, después de Cristo, y hasta el día de hoy decimos año de nuestro Señor, porque el tiempo y la historia le pertenece. Nuestro Señor Jesucristo es Señor de la historia. La sécula, todo este tiempo que vivimos nosotros ahora, que es lo que está expresado en el año litúrgico desde Pentecostés en adelante, desde Pentecostés hasta el final, toda esa historia es lo que viene después, hasta el día postrero. Entonces, la revelación, es decir, Dios, es trascendente, es sobrenatural, irrumpe lo histórico.
¿Puede hablar a través de las personas? Sí, puede hablar a través de las personas, pero no es propio de las personas. Muchas veces encontramos en la Santa Tradición y en la Santa Biblia, nuestras fuentes de revelación, que el Espíritu Santo habla a través de las personas. Es muy lindo eso. Quizá podríamos hacer hasta todo un curso de eso, porque es tan fabuloso que analizar todas esas ocasiones en que el Espíritu Santo se manifiesta y toma protagonismo y habla a través de nuestra Madre María Virgen por siempre, de su prima Elizabeth, a través de San Pedro, a través de Juan el Bautista, en los profetas, muchas situaciones. Entonces, ¿se puede dar a la persona? Sí, pero no es esencial al ser humano. Es decir, el ser humano no es un transmisor de Dios por naturaleza, o si no, todos podrían ser profetas, y no es así. Nosotros, cuando una persona logra expresar un mensaje santo, es porque es santo. Y eso es lo que nos nos queda constatado a través de la santa tradición durante 2000 años, que los santos, santas y doctores de la Iglesia han ido plasmando huellas de los frutos de la revelación, porque eso ya no es revelación pura, son huellas del Paráclito. Deja marcas o frutos el Paráclito. Para que todo esto ocurra, dado que el ser humano tiene alma intelectiva y tiene imagen y semejanza, como hemos explicado más en detalle en cursos anteriores, tiene la capacidad y la tendencia, eso sí, esencial, de buscar el bien, lo bueno y lo verdadero. Como decíamos, un niño de 2 o 3, una niña de 3 años, va a buscar un gatito, un perrito. ¿Por qué las niñas recogen flores? ¿Por qué si nadie se los ha enseñado? Porque el alma humana busca el bien, busca la verdad, busca la belleza. Siempre está en búsqueda en el fondo de Dios. Y por eso necesita recibir por transmisión la fe, porque sólo así puede saber hacia dónde apuntar. Y donde tiene que apuntar es al crucifijo, es hacia nuestro Señor Jesucristo, porque ahí va a encontrar la salvación. Ahí va a encontrar el Cordero de Dios. Ahí va a encontrar el pan del cielo. Ahí va a encontrar la sangre preciosa que pague por sus pecados. Eso es la salvación de la sangre.
Entonces, la fe, como dice la Santa Biblia, entra por el oído. ¿Se alcanza a ver aquí? A ver. Por lo tanto, la fe es la que orienta y nos muestra el crucificado. Y ahí encontramos la salvación. Vayan tomando apuntes, por favor. Estas son nociones básicas de una visión católica. Ahora lo que vamos a hacer, como les decía, es un ejercicio respecto de esta mezcolanza que se hizo de teólogos con filósofos. Que lo que consiguen con esa mezcolanza es lo que se llama modernismo, que dentro de la sana doctrina de la visión católica es también llamada la cloaca o la reunión de todas las herejías. Esta mezcla que salió de teólogos con filósofos, lo que provocó fue que la convergencia de todas las herejías. Entonces vamos a poner aquí, visión modernista. Todas las herejías. Por ejemplo, vamos a tratar de hacerlo uno a uno para que quede más claro. Para ellos, la revelación no es trascendente, no es sobrenatural y no viene de Dios, sino que la revelación está en el fondo de la conciencia del individuo. Eso es lo que también se llama fe como sentimiento. La fe no es un sentimiento, la fe es una virtud.
Eso también lo hemos mencionado muchas veces. Pertenece a las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La fe no es un sentimiento, pero ellos lo trabajan así. ¿Por qué? Porque eso lo aprendieron de los filósofos existencialistas y todo ese desmantelamiento del que hablamos, de la deconstrucción, de todo eso que inventaron, que también está relacionado con la ideología de género, está relacionado con todas esas cosas que hicieron en el siglo XX. Entonces, para ellos, la revelación está en el fondo de la conciencia. Y en el fondo de la conciencia se puede encontrar un fenómeno que es la fe y que es un sentimiento que le es propio a todos los seres humanos. ¿Es cierto eso o no? Suena, parece, ¿se fijan que estas cosas parecen católicas? ¿Parecen correctas? Porque si uno dice, ¿la fe está en todos los seres humanos? Si se fijan, lo que nosotros dijimos recién es que todos los seres humanos buscan a Dios. Es lo mismo que los seres humanos, todos los seres humanos en el fondo busquen a Dios. ¿Es igual a que todos los seres humanos tengan fe? ¿Alguien quiere responder eso? Lo que ocurre es que, como dijimos acá, la fe entra por el oído, por lo tanto, tiene que llegar. No hay fe si no hay transmisión de la fe. Por eso nuestro Señor Jesucristo manda a los apóstoles a evangelizar. Porque si los seres humanos tuvieran fe naturalmente, de naturaleza, no habría para qué evangelizarlos. ¿Se dan cuenta? Y hoy en día, ¿qué es lo que dicen? Que no hay que evangelizar. La fe no es un sentimiento, pero ellos lo ponen como que fuera un sentimiento, que está alojado al interior de la conciencia. Porque a ellos no les gusta hablar del alma, les gusta hablar de la conciencia y los fenómenos. La conciencia y los fenómenos. Así hablan en esos términos. Estoy abriendo para que esté bien. Entonces, para ellos la revelación está en el fondo de la conciencia, es lo que repercute como fe, como sentimiento. Para ellos, por lo tanto, la revelación es natural, es natural al ser humano, por lo tanto, es histórica. ¿Qué quiere decir eso? Que para ellos la revelación no es
y son muy, muy pillos, muy agudos en esas cosas, para poder meter sus herejías. No niegan la revelación original, porque revelación hay solo una, y es la que está toda compendiada en la Santa Biblia. Es decir, desde de los primeros padres, pasando por los profetas, hasta la encarnación de nuestro Señor, y los apóstoles con los evangelios. Ellos no niegan que eso sea revelación, pero sí niegan que la revelación haya quedado cerrada. Porque para la visión católica, la revelación, al venir de Dios y ser trascendente y sobrenatural, no es de este mundo, porque como dice nuestro Señor, mi reino no es de este mundo. Para ellos sí es de este mundo. Y la forma de captar la revelación es captando la historia de las personas, lo cotidiano, lo histórico. Por eso los cursos de actualización, los catecismos, etcétera, cuando uno va a la parroquia, hoy en día en el nuevo orden, es, ya no es un explicar los principios de la fe, sino que es un hable de su vida, cuente su experiencia. ¿Y usted cómo le tocó Cristo en su vida? ¿Y usted qué hizo? Y luego, ¿qué le dijo este? ¿Qué le dijo el otro? Y se vuelve la telenovela. Y terminan hablando de sus vidas. Lo cual, como hemos dicho también otras veces, se parece más a una terapia grupal, a una terapia psicológica grupal, o de apoyo emocional, como llámenlo como quieran, pero no a un catecismo, ni tampoco a un curso de elementos teológicos. O sea, eso no enseña doctrina, no enseña la fe. Están contando sus experiencias personales y lo que sintieron, lo que han sentido en sus vidas. ¿Por qué? Porque para ellos la fe es un sentimiento. Y si van a hablar de la fe, tienen que hablar de los sentimientos. Entonces, buscan, según ellos, que la criatura les hable, porque según ellos, la criatura les va a transmitir el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque la fe está alojada en el fondo de la conciencia. Y eso es lo que los seres humanos tienen que reunirse a compartir, según ellos, según los modernistas. Entonces, no irrumpe la revelación, no irrumpe lo histórico, sino que es histórica. Le pertenece a la historia, es natural. Por lo tanto, a este punto no es esencial al ser humano. Aquí sería, permiso, aquí sería, es esencial al ser humano. Cual es completamente falso.
que el ser humano no puede tener revelación por sí misma, porque si no todos seríamos santos, lo cual es falso. Para ser santo es muy difícil. Eso no es revelación. Eso es dar testimonio de las bendiciones que Dios nos da. Sí, es correcto, sí se puede. Sí, por supuesto. Por ejemplo, una madre a una familia, sus hijos son sus bendiciones. Gracias a Dios. Se agradece a Dios por los hijos que tiene. ¡Qué maravilla! O sea, una persona le dio ciertas capacidades, se agradece, pero eso no es revelación. Revelación es la verdad sobrenatural, es la Santísima Trinidad, es que María es Madre de Dios, es saber por qué nuestro Señor Jesucristo, Verbo encarnado, vino a este mundo. Y eso no puede llegar y decirle a una persona así como que se le ocurrió y le vino de repente así a la cabeza de un momento a otro. Eso se aprende, se hereda. Entonces, los modernistas dicen que es esencial al ser humano, dicen que lo cotidiano, pongámoslo así, la vida humana histórica es de por sí marca de revelación. Y ellos esto lo envuelven en un envase con títulos así como esto permite la dignificación del ser humano, de darle más valor al ser humano, bla, 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 humanismo, humanismo, el ser humano es el centro de todo. Entonces, para ellos, si es que esto es histórico, es natural, todos tienen gracia santificante. Independiente del lugar donde estén, de que estén en una secta, que adoren un río, que adoren cualquier tipo de ídolo, cualquier tipo de culto, secta, lo que sea, tienen gracia santificante. Porque para ellos hablan de que la verdad está destrozada, repartida por todo el mundo. Pedazos de verdad, como que hay pedazos de verdad por todo el mundo. En cambio, para los católicos, la verdad se llama Jesucristo y es una. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. En cambio, para los modernistas, la verdad es algo que está, dicen, cada cultura, cada secta, cada lo que sea, tiene un poco de verdad. Y si uno lo analiza,
porque estas personas, como les dije, son muy pillas, hay que tener mucho cuidado con ellas, son muy engañadoras, porque en el fondo hay un grado de cosas ciertas, pero eso no significa que sean la verdad que Cristo es, porque por algo, por ejemplo, ¿cuántos cultos, cuántas religiones han existido en el mundo? Miles, cientos de miles, y han quedado estancadas en, en pedazos de certezas. Y eso los hace caer en el error, porque tener un pedazo de la verdad puede ser incluso hasta más peligroso que no tenerlo. Porque tener un pedazo de la verdad atrae a las personas y las hace dominarlas. Y eso es lo que se ha visto en la historia de la humanidad. Y eso es lo que han hecho los imperios en Oriente, en China, en la India, los hinduistas, lo que han hecho lo que hicieron los nativos acá en Hispanoamérica antes de que llegara la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenían tipos de sacerdotes que envolvían a las personas y les contaban una serie de cuentos y terminaban haciendo lo típico. Porque como no está completa la verdad, el ser humano no puede elevarse a la gracia y no puede superar su condición natural. Por lo tanto, quedan en un plano inmanente. Y si el ser humano queda estancado en un plano inmanente naturalista, lo que lo va a dominar son sus pasiones naturales. Y van a encontrar que lo bueno, lo bello y lo verdadero tiene que ver con sus pasiones naturales. Entonces, eso se termina transformando en una bacanal, en una dionisiada, los cultos a Dioniso, los cultos a Baco, los sacrificios en las pirámides mayas, orgías, cultos a la fertilidad, todo ese tipo de cosas, que es lo que ha ocurrido en prácticamente casi todas las culturas que han tenido estas religiones falsas o pedazos de la verdad, como ellos dicen, que en realidad no apuntan hacia nuestro Señor. Porque la fe entra por el oído, no sale la fe de adentro de uno. Entonces, la gran diferencia entre esto y esto, a ver, lo vamos a poner aquí arriba para que se note, es que aquí todo funciona por herencia. Se hereda, se transmite. Todo se hereda y se transmite. Y acá todo le pertenece al individuo. Porque la visión modernista va de la mano con la visión moderna individualista. Incluso el comunismo, que se dice comunitario, no es comunitario, es colectivista. ¿Y cuál es la diferencia?
que cuando hay una comunidad es cuando hay arraigo y tiene herencia, tiene historia, tienen familias, tienen un árbol genealógico que generación tras generación se han ido transmitiendo la fe y la cultura y los oficios y las artes y todo lo demás. Pero las visiones modernistas, individualistas, son colectivistas, es decir, colectivos, es decir, individuos juntos. No es lo mismo una comunidad donde hay lazos vivos que un grupo de átomos sueltos que son individuos, donde cada uno tira para su lado y que solo se reúnen de vez en cuando por un ideal, una idea política, cualquier cosa. Y hacen una marcha y hacen cualquier cosa. Entonces, aquí vemos en contraste, casi uno a uno, la gran diferencia que hay entre la visión que hay hoy en día, donde el individuo cree que tiene revelación y que la fe nace en el sentimiento, en el fondo de su conciencia, en su corazón, en sus sentimientos, y que es tan válida como la Biblia misma, como la tradición misma. O sea, ha llegado a ese nivel de soberbia. Hay personas que creen que lo que ellas viven es tan valioso como lo que está escrito en la Biblia. Entonces, los filósofos que vimos, que mencionamos, y teólogos, en el fondo, son los que tergiversaron e hicieron que la Santa Iglesia fuese abandonando sus principios más fundamentales y transformándolos en, en una reunión, en una mezcolanza de todas las herejías. Porque desde estas premisas se pueden desprender todas las herejías. Porque en el fondo, lo que subyace a esto es lo que dijimos al principio, Lutero. Tesis 29. Cuando lee las 95 tesis de Lutero y lee la 29 y dice, en religión, en temas de religión, nadie puede dictarme nada, yo soy libre de pensar lo que quiera. Y quedó listo, quedó zanjado. Todo lo demás había que desarrollarlo. Y eso es lo que, a eso es lo que se dedicaron franceses y alemanes durante los siglos siguientes. Según ellos, eso es libertad. O sea, ir contra la verdad es libertad, lo cual es un absurdo, completamente absurdo, cuando la verdad es lo que nos hace libres. La verdad os hará libres. Si están atacando la verdad, no pueden ser libres, son esclavos. Y como dice nuestro Señor, esclavos del pecado. Es peor que ser esclavo de manera física, por decirlo así. Entonces, esto es sobrenatural, esto es espiritual. Esto irrumpe en el mundo. No sabemos cuándo. Esto es santo. Esto es sagrado. Frente a esto, nosotros solo nos podemos relacionar de una manera devocional, de una manera litúrgica.
mediante el culto, mediante la oración, mediante el canto. En cambio, la visión modernista, individualista, hace como que se reúne y le llama asamblea con un celebrante que preside, que en vez de decirle sacerdote le dicen el que preside o el celebrante, que es igual supuestamente a cualquiera de los miembros de la asamblea. Eso es una cosa como política, como sacado de la Cámara de Diputados, la Asamblea Constituyente. La estructura es la misma la que ocupan los modernistas. Y ahí ellos comparten sus sentimientos y buscan expresiones espirituales en sus sentimientos. Ahí está también el tema carismático, por ejemplo. Los grupos carismáticos que no tienen cultura, no tienen tradición, por lo tanto no entienden que el Paráclito va dando frutos. Esto que está marcado aquí, que el Paráclito deja frutos a través de la santa tradición, a través de la sécula, a través de la historia de la salvación, va dando frutos. Y que para relacionarnos espiritualmente tenemos que sintonizar, como eso que llamábamos de coherencia, sintonizarnos con la revelación, que en el fondo nos permite relacionarnos con Cristo. Es decir, hablar el mismo lenguaje que Él. Aprender a hablar como Él. No compararnos con Él, sino que aprender lo que es bueno, lo que es malo, los sacramentos, a comer el pan del cielo, a confesarse, todo lo que implica nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro punto de guía. En cambio acá el punto de guía se pierde, se confunde. Por eso ya no les importa tener el sagrario en el centro del templo, sino que el sagrario ya está desplazado. Se pierde el centro, se pierde la orientación, se desorientan. Por lo tanto, reina la confusión. ¿Por qué? Porque todos son sacerdotes, por lo tanto nadie es sacerdote. Todos son profetas, por lo tanto nadie es profeta. Todos son reyes, por lo tanto nadie es rey. Todos tienen el mismo nivel. Todos son iguales, todos da lo mismo. Caen en el relativismo. No hay diferencia. No hay algo que sea lo sagrado y lo mundano. Todos se pueden subir al altar, todos pueden tomar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, todos pueden hacer lo que quieran porque se pierde el respeto hacia lo sobrenatural, hacia lo espiritual, en el fondo, hacia Dios. Se le pierde el respeto a Dios. Porque todos creen que su vida es muy importante. Por supuesto que la vida de un ser humano es importante y tiene dignidad en tanto criatura de Dios. Pero no se puede comparar con Dios, por favor. Entonces, esto ha causado estragos terribles desde hace décadas, como estamos viendo a través de estas personitas que hicieron este traspaso meticulosamente, escondidamente.
solapadamente, mintiendo, tergiversando, manipulando. Si esto hubiese ocurrido de manera como Dios manda, no hubiesen tenido para qué mentir, manipular, esconder, etc. Así es que esto les sirve como marco de referencia combinado con la introducción de la semana pasada de cuál es el marco teológico, cuál es el marco filosófico en el que nos estamos moviendo. ¿Qué piensan estas personas? Bueno, piensan esto, no esto. Por eso de católicos tienen poco nada, porque piensan así. No piensan eso. No piensan como los católicos, piensan como cualquier modernista, como cualquier persona mundana. Y eso hace que no crean en la presencia real de nuestro Señor. Lo cual es gravísimo. Y lamentablemente han contagiado por debajo a muchos católicos. Y muchos católicos dicen, no, si yo creo en la presencia yo creo en la presencia de Dios. Bueno, pues si usted creyera en la presencia de Dios, no permitiría que se hicieran las cosas que se hacen con el cuerpo de nuestro Señor.